Pues buenos días y buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar paso a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, alguien que quiera comentar algo en particular? Perfecto, pues vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a continuar con el bloque 4, ¿vale? De la asignatura, que es la parte de ética y legalidad, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la parte más ética y legal de la aplicación de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a minimizar aquí porque si no, no veo la pantalla. Perfecto. Este tema 12, que es el último, y esta parte del bloque 4 de ética y legalidad, se explica en dos sesiones, en dos presentaciones. Por eso viene parte uno de 2 y parte 2 de 2, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver es, una vez que hemos ya estado tratando distintos aspectos o puntos transversales de lo que tenía que ver con la investigación en inteligencia artificial y los proyectos, vamos a ver un poco eh, cómo, cómo la parte ética y legal están muy ligadas o muy vinculadas a nuestros proyectos o nuestros casos de uso o problemas que queremos solucionar con esta inteligencia artificial. Vamos a ver una especie de introducción y objetivos y ese contexto más legal, ¿vale? Y la próxima semana, es decir, en la próxima sesión, vamos a ver más desde el punto de vista de sesgos, ¿vale? Recordemos que esa parte de sesgos es cuando se produce un beneficio o se perjudica a un determinado grupo social por aplicar inteligencia artificial, ¿vale? También vamos a ver la parte más de seguridad y la parte más de explicabilidad algorítmica, ¿vale? Entonces vamos a ver esas implicaciones filosóficas y éticas y legales de la inteligencia artificial. Vale. Como hemos dicho a lo largo de toda esta asignatura, todos nuestros modelos LLMs o todos los modelos están apoyados, lógicamente, toda la inteligencia artificial está apoyada en datos. ¿Vale? Por lo tanto, al tener que estar apoyado en datos, todo lo que es la parte más transversal del dato, lo que es la parte de accesibilidad, la parte de cómo es esa información, cómo de legal es, cómo de ético es el proceso con lo que yo estoy haciendo. Vale, pues todo ello está apoyado también en... esta inteligencia artificial está apoyada también en estos tres pilares, tanto el pilar legal como en el pilar filosófico o social y el pilar ético. Cualquier problema o cualquier riesgo que aplique a esta inteligencia artificial, tanto en la parte legal como en la parte ética como en la parte filosófica, va a impactar en esa propia inteligencia artificial. Entonces, todos hemos pensado, además con la llegada en este punto, ¿no? de la inteligencia artificial, que va a sustituir al ser humano. ¿Vale? O sea, lo que se decía antes de cuando los ordenadores tomen el control, cuando los robots tomen el control, eh, puede que nunca seamos otra vez capaces de recuperar ese control, ¿no? Eh, Se decía también que eso, que sobreviviremos según su capricho, o sea, vamos como a ser, van como a gobernarnos, por decirlo a nosotros, ¿no? Como seres humanos, y con suerte eh, decidirán que seremos nosotros como sus propias mascotas, ¿no? Esto es lo que decía Marvin Minsky en la revista Life en los 70. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo ha cambiado el paradigma de pensamiento, ¿no? Desde cuando aparecieron aquellos primeros ordenadores, estamos hablando, ahora, por ejemplo, en 1970, a la diferencia con ahora, ¿vale? Todos hemos visto en el cine películas en las que la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones por sí misma y desobedecer lo que le puede decir el ser humano. Bueno, en esa línea, ¿vale? Pues la forma de controlar un poco que esas cosas no pasen es, pues eso, desde ese punto de vista legal, ético o filosófico. En esta gráfica que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Es desde el 2017 hasta el 2025, ¿vale? Cómo las empresas han integrado en al menos alguna de las funciones la inteligencia artificial, ¿vale?
Simplemente para que lo tengamos, bueno, esta gráfica es de McKinsey, ¿vale? Hay otro, pues, Gartner también tiene las propias gráficas al respecto, pero bueno, simplemente lo que queremos enfocar en esta parte es, como tal, inteligencia artificial se ve como en la actualidad ha sido un crecimiento constante, ¿vale? Pero sobre todo en 2023, que es cuando aparece la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Los modelos LLMs, cómo ha tenido ese repunte, ¿vale? Entonces, simplemente, o a modo otra vez de ver una gráfica, simplemente en esta aquí se ve mucho más, digamos, más sencillo, ¿no? Como al estar ligado, como habíamos visto en las otras sesiones anteriores, que esta parte de inteligencia artificial generativa es una parte de la inteligencia artificial. Mucho de ese repunte del uso de inteligencia artificial tiene que ver con esa evolución o con ese crecimiento de la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Luego también hay otros tipos de inteligencia artificial que también han tenido mucho auge en los últimos años. ¿Vale? Simplemente os enseñamos distintas gráficas para que veáis dentro también de esa parte de inteligencia artificial cuáles son las partes más o en qué partes las compañías son capaces de aplicar soluciones de IA para mejorar, ¿vale? Eh, y bueno, al final, pues con la venida de la inteligencia artificial generativa, tareas como resumir, digamos, papers o documentación, o generar nueva documentación, o generar nuevos códigos, etcétera. Todo eso está muy automatizado con inteligencia artificial o con inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Entonces, lo que comentábamos también en las clases anteriores, los puestos o sí, o los casos de uso en los que más aplicabilidad tiene a día de hoy la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa, pues son aquellos que demandaban demasiada atención o demasiado tiempo al ser humano, como puede ser, pues eso, generar documentación, transcribir o transformar formatos de texto a audio, de audio a texto, creación o generación de nuevos contenidos, etcétera, ¿vale? Todos nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a solicitar cualquier tipo de, de documentación vía telefónica, por ejemplo, y ya estamos directamente hablando con un agente virtual, ¿vale? O utilizamos una plataforma y tenemos nuestro asistente tipo bot, que no hay nadie ya por detrás. Simplemente esa persona que estaría por detrás es la que se encarga de esa fase siguiente, ¿no? De como más especializada. A nivel de impacto por área de negocio o industria, pues las tareas más recurrentes, más, más recurrentes y más monótonas, ¿vale? Son las que están siendo más transformadas con esta inteligencia artificial, ¿vale? No quiero decir en ningún momento o sea, porque en ningún momento la inteligencia artificial puede hacer por sí sola todo el proceso, todo el trabajo, pero si en alguno de los puntos mucho más tradicionales, monótonos, etcétera, pues sí que es donde tiene más auge. Por ejemplo, un call center. Pues, o, por ejemplo, pues eso, la generación de, pues eso, de texto, ¿vale? Ahora ya nadie hace, digamos, como un manual como hacíamos antiguamente con capturas de pantalla explicando. Ahora directamente podemos decirle, por ejemplo, a una inteligencia artificial generativa que nos genere un contenido sobre algo en concreto. ¿Vale? Lógicamente, como decimos siempre, nosotros tenemos que supervisar ese contenido, pero bueno, al final todos aquellos trabajos que sean más informáticos, el impacto de la inteligencia artificial en ese sentido, pues es muy grande. ¿Vale? Simplemente, bueno, a nivel de gráficas para que tengáis distintas comparativas, ¿vale? Pero bueno, ¿dónde nos situamos ahora o cuál va a ser el futuro o cómo se espera que vayan a ser ese futuro de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? Ya es lo que estamos un poco viendo ahora, pero como sabéis, si estáis familiarizados con las curvas de Gartner, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que se están utilizando hoy en día, pero a la vez que aparecen muchas otras desaparecen o algunas se transforman, ¿no? Entonces, según los expertos, según los analistas, parece que todo esto de inteligencia artificial lo que va a ser es un medio
para interactuar entre, por eso estamos utilizando el lenguaje natural, ¿no? Para interactuar con distintas aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, que podamos conversar. Todos ya podemos hablar con Alexa de Amazon o con Siri de iPhone, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de dispositivos. Podemos interactuar con nuestra televisión. Si tenemos un sistema integrado, podemos incluso decirle a cualquiera de estos dispositivos que nos enciendan las luces de casa, que nos enciendan la calefacción, depende cómo lo tengamos de cómo sea esa domótica, ¿vale? También se va a aplicar toda esta parte más de conversaciones, se está hablando más o menos en un 40%, ¿vale? Eh, un 30% de incremento va a tener también todo lo que sea la parte de desarrollo y testing con inteligencia artificial, es decir, lo que ya se está haciendo ahora de generación de código, como puede ser, por ejemplo, Copilot, Copilot Studio o GitHub Copilot, ¿vale? Eh, toda esta parte también de inteligencia artificial se va a aplicar muchísimo a todo el desarrollo mobile y web, ¿vale? La interacción o colaboración humano-máquina, humano-robot, va a tener, o ya se estima que vaya a tener inversiones de hasta unos 100 millones, ¿vale? Y como la IA por sí sola o sea, no es independiente, ¿vale? Van a haber muchas otras aplicaciones o funcionalidades que se van a descubrir a raíz un poco, pues, de esa inteligencia artificial. Esa relación de cuál es nuestro problema, esta inteligencia artificial y la tecnología que evoluciona también a una velocidad acorde a esto, pues va a permitir que aparezcan nuevos casos de uso que a fecha de hoy, en este momento, todavía no se sabe, ¿vale? Entonces, estamos en un cambio completamente de paradigma a la hora de trabajar, ¿vale? Estamos en un cambio tecnológico, la tecnología está ayudando y está impactando directamente en cómo mejoramos los procesos con inteligencia artificial. Este tipo de evolución nos ayuda también a cambiar nuestro paradigma a la hora de trabajar y buscar una forma de trabajo más óptima, más cómoda, con mejores calidades, ¿vale? Tenemos ya esa visión, ¿no? Un poco más eco, ¿vale? Eh, ya no existe tanto el trabajo localizado, digamos que está como más fragmentado un poco, pues porque esa gente teletrabaja, eso tiene sus partes buenas y sus partes malas en ese sentido, porque también podemos trabajar de distintos puntos, ¿vale? Pero bueno, digamos como que la economía se extiende, ¿vale? Entonces hay como una economía mucho más globalizada. Esto, como decimos, tiene sus partes buenas, ¿vale? Pero también puede tener pues unas partes negativas que puede ser, pues hay una cierta incertidumbre. Puede haber empresas que por buscar el beneficio, pues a lo mejor prefieran gente de un lugar en vez de otro. Pues, por lo tanto, tenemos que buscar políticas. Tiene que haber leyes o marcos regulatorios que nos protejan o que hagan cumplir unas directrices o necesidades. Esto que va a hacer también, pues implica también unos cambios demográficos. Ya las ciudades no tienen por qué ser tan pobladas y tan grandes, sino que también para evitar esas zonas más vaciadas, esas zonas más rurales, este avance tecnológico y este avance de inteligencia artificial puede ayudar también a poblar esas ciertas zonas. Se desahogan un poco los servicios en grandes ciudades. Eh, la forma de trabajar también, ese paradigma como tal, también cambia desde tanto a nivel nuestro como analistas o como técnicos, etcétera, como a nivel también de dirección. Entonces, bueno, es como un cambio de paradigma completo al haber introducido tanto tecnología como inteligencia artificial. Sabemos perfectamente, además, que esta inteligencia artificial eh, no solamente está enfocada, digamos, como en casos de uso profesionales también, sino también en nuestro día a día. Como decimos, en estas leyes lo que queremos venir más o menos a decir es eso, es que al final esa tecnología, el avance tecnológico, el avance de la inteligencia artificial y todo el Big Data que generamos nosotros constantemente día a día en nuestras aplicaciones mobile, los logs que dejamos, los registros, las fotografías que sacamos y subimos a nuestras redes, etcétera. Todos esos y la cantidad de población que hoy en día utiliza este tipo de sistemas, pues generamos o creamos gran cantidad de datos. Todo eso
junto con empleos que también cambian también de paradigma, incluso algunos pueden desaparecer, pues bueno, todo ello hace que ahora mismo estemos como en ese boom. Aquí estábamos explicando un poco cómo, o por temas, ¿no? Cómo la gente está utilizando el uso de la inteligencia artificial generativa, que es un poco lo que comentábamos antes. Al final, ¿cuántos de aquí utilizáis en vuestro trabajo? Podéis utilizar, abrir los micros o el chat. ¿Cuántos de los que estáis aquí utilizáis en vuestro trabajo algún tipo de copiloto? GitHub Copilot, em, Copilot Studio, el Copilot del paquete de Office. ¿Cuántos de por aquí lo utilizáis alguno de estos sistemas? Yo, profe, ese Ujú. se utiliza más que todo en los trabajos, en los empleos, en las empresas, sí, el de Microsoft, Copilot. Perfecto. Ujú. Muy bien, por aquí también utilizan Gemini o Cloud. Perfecto. Yo creo que a finales de este año, no, la pregunta más allá de cuántos son los que usarán, sino va a ser cuántas herramientas usas, porque Ujú. Muy bien. bastante Sí, variedad. sí, 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 tiene razón mi compañero, porque yo no solamente utilizo eso, utilizo Gemini Pro, utilizo Cloud Sonnet, utilizo Perplexity, utilizo DeepSeek, utilizo como 7, y aparte otras Y las Es decir, herramientas que usan esos modelos son variadas también, ¿no? El también. anti-crack, SOR, Ajá. las herramientas que van saliendo. claro, efectivamente. Y por ejemplo, ¿cuál diríais que es o sea, porque ahora mismo es verdad que estamos en una fase en la que como hay tantas herramientas, salen tantas, otras desaparecen, etcétera, parece como que tenemos que probarlas todas para poder decidir en algún momento cuáles son las que queremos o nuestra propia compañía nos puede decir, oye, vamos a utilizar siempre, vamos a hacer como estándar de la compañía este tipo, estas X herramientas, ¿no? Pero pensando desde un punto de vista del trabajo, ¿para qué las utilizáis? Por ejemplo, pues para generar documentación, para generar código y ayudaros como asistentes de código, para que os ayuden a hacer composiciones en presentaciones PowerPoint o resúmenes en algún documento. ¿Cuál diríais que sería? Yo utilizo estas herramientas y la tarea que más hago con ellas es esta. ¿Cuál diríais que sería, por ejemplo, esa tarea? Yo en mi caso, por ejemplo, la parte de, de de documentación o resumen. Para mí es una de las cosas que más utilizo en mi día a día, sobre todo si hay a lo mejor reuniones en las que yo no puedo participar. Pero ¿cuál diríais que serían las vuestras? ¿Para qué lo utilizáis más? Bueno, profe, voy a tomar la palabra. Yo utilizo Adelante. el Cloud Sonnet. Ahí están las diferentes referencias de Opus, las nuevas que están saliendo, y la utilizo para creación de contenidos, para resúmenes, para verificar toda la parte de pronto que tengo mucha documentación y necesito hacer de pronto un mapa conceptual. Aparte de eso, lo combino con algo de Gemini en Notebook LN. En Notebook LN me traigo todas las referencias bibliográficas de Perplexity. En Notebook Elena analizo unas 50, 60 referencias bibliográficas, desde ahí algunos recursos de podcast, de, bueno, algunas de infografía, y esa luego me la llevo a Cloud, ahí analizo con otros documentos dentro de un proyecto o de un corpus, y a partir de eso juego con todas. O sea, es un MADE, pero me gusta más Cloud como PLN, como procesamiento de lenguaje natural. Trabajo mucho más con ellos y trabajo muchos artefactos. Me permite mucho crear artefactos. Perfecto. Justo, con todo lo que acabas de comentar en este caso, se ve claramente un cambio completo de paradigma de ya no tanto el cómo, que también, sino la cantidad, ¿no? La velocidad, si lo transformamos en tiempo, la velocidad con la que ahora mismo se pueden hacer ciertos tipos de trabajos gracias a el uso de este tipo de tecnologías. Al final, es eso. Por ejemplo, Joel Enrique lo está comentando en el chat también, que él lo utiliza para crear herramientas. O sea, al final, la capacidad de control, de gestión, de analizar este tipo de herramientas nos ayudan. Y es que en todos los trabajos, tanto trabajos educativos como trabajos de marketing, como trabajos de soporte, como por la parte más más social o más de hobbies, o sea, en todas las áreas se utiliza inteligencia artificial generativa. Así que, efectivamente.
Digamos que uno de los temas de los que Ujú. más yo lo he usado normalmente y que he sentido un ahorro significativo de tiempo es con las plazas unitarias. O sea, hace unos años hacer una tarea y hacer plazas unitarias era, a veces uno gastaba casi el mismo tiempo desarrollando un feature en haciendo una plaza unitaria. Em, Ahora las plazas unitarias se hacen en 5 o 10 minutos. Por ejemplo, Entonces, algo que me puede tomar un día, ahora me puede tomar 10 minutos. efectivamente, justo ganas en esa velocidad. Y luego también pensemos, por ejemplo, desde el punto de vista em, corporativo de, por ejemplo, imaginemos que retrocedemos a nuestro primer día de trabajo, ¿vale? O sea, tienes una herramienta eh, a la que tú le puedes preguntar absolutamente todo, te puede responder, te puedes sentir, digamos, como apoyado y a nivel, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones, de software, etcétera, te da incluso unas estructuras, te explica por qué te está proponiendo esas estructuras. Entonces, nos hacemos como autocrítica nosotros sobre esa solución y ya no es tanto como decías, ¿no? Que a lo mejor lo que antes tardaba un día, ahora tardo 10 minutos, pero aparte, saber utilizar este tipo de herramientas nos ayuda también a ver un poco cómo, cómo podemos comenzar algo. Por eso, no quiero decir la palabra para que sepáis lo que quiero decir, pero ¿cómo podemos empezar algo de lo que todavía no tenemos toda esa información? Es decir, nos ayuda también a ver cómo podemos investigar. ¿Vale? Es constantemente una investigación, es una prospección tecnológica, es una prospección de herramientas, pero al final es una forma de investigar, ¿vale? Profe, Investigar cómo lo puedo utilizar. Adelante. Ujú. disculpa, es que esas herramientas nos ayudan a potenciar nuestras competencias, a ser más creativos, a mirar y buscar otro tipo de soluciones que en el cerebro y en nuestra mente en el momento no lo vemos. Entonces, hay tantas opciones y nos potencia tanto que, uy, esta es la idea, voy a crear esto, por este lado me puedo ir, por este código. Entonces, es eso, es potenciar nuestras competencias y eso nos ayuda, ya depende de lo que tú quieras investigar como profesional, en la ética y todo eso, cómo la manejes. Efectivamente, efectivamente, justo. Pensad también que al final eh, toda esta tecnología está evolucionando, toda la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, está evolucionando muy rápido y hay muchas aplicaciones que a lo mejor estamos analizando hoy que a lo mejor el año que viene ya no están. O están, pero están evolucionadas. Entonces, al final es justamente eso. Cada una de las herramientas nos va a dar una funcionalidad o una velocidad o una ayuda, por eso es una herramienta, y dependiendo de lo que tengamos que hacer, como sea nuestro caso de uso, pues utilizaremos una u otra. Algunas veces podremos elegir nosotros cuál queremos utilizar y otras veces nos van a tener que venir, digamos, como un poco impuestas, porque al final, pues lo que decíamos, ¿no? No podemos utilizar todas las herramientas. Pues habrá alguien de nuestra compañía, algún compañero que haya probado una y le interese mucho y la propondrá. Habrá otras veces que será el propio CEO o CEO de la empresa el que diga, pues oye, yo voy a hacer una fusión o quiero hacer quiero ser partner de GitHub, entonces voy a hacer GitHub, voy a utilizar en toda mi compañía GitHub Copilot, por ejemplo. Habrá otros que dirán, pues yo como tengo Microsoft, pues hago el Microsoft Copilot de Office. Vamos a tener que a veces vamos que tener, también que tener que saber cómo va a ser nuestro criterio para decir qué herramientas sí utilizo y qué herramientas no utilizo. ¿Vale? Entonces, ahí es también donde tenemos que aprender un poco cómo lo cómo lo vamos a hacer. Y esto nosotros a nivel de uso, imaginaos a nivel ético o legal, que ya tienen otros procesos, porque en sacar una ley, sabéis que se tardan ciertos meses entre que se prepara, se crea, se aprueba, sale, etcétera. Pues imaginaos, si esto que está saliendo día a día, muchísimas herramientas y las leyes tardan 3 meses en poder hacerse, imaginaos el delay, ¿no? El retraso, ¿no? Un poco en la que, a la que puede llegar las leyes a la hora que se genera un poco por eso, al nivel que evoluciona la inteligencia artificial. Creo que tenía la mano levantada alguien, un momentito. Es Diego, profe. Sí, adelante, adelante. Puedes hablar, Diego, no hay ningún problema, puedes cortarme sin problema. Gracias. También era para comentar que pues no solo depende de como de la funcionalidad, sino Ujú. también los costos. O sea, lo que estamos viendo es que los modelos son muy costosos y las empresas no tienen
a veces como manejar la cantidad de tokens que se pueden gastar en un día en una empresa con, no sé, 30, 50 desarrolladores. Entonces, en mi caso, nosotros tenemos toda la infraestructura en GCP y por defecto tenemos Gemini Pro. Ujú, Y digamos que están haciendo, usando unas cuentas de cloud como para facilitarle un usuario a los desarrolladores, pero se entiende que los costos son grandes. Entonces hemos usado herramientas como Windsurf para mirar cuál puede ser menos costosa. Y eso yo creo que puede ser el tema a futuro. Pueden haber herramientas muy buenas. O sea, solo miremos lo que puede costar el cloud, el Pro o el siguiente, el Pro, que son 100, $200 al mes. Eh, no creo que todos tenemos 100 o $200 para gastar en una herramienta mensual. Entonces, pueden ser herramientas muy buenas, pero hay que tener en cuenta también los costos. efectivamente. Ahí ese va a ser cuando nosotros tengamos que tener ese criterio para saber qué herramientas voy a utilizar y qué herramientas no voy a utilizar, cuando decíamos esa parte de que nos van a venir impuestas, puede venirnos impuestas, pues eso, de la compañía, porque hay que hacer esa investigación de qué herramienta voy a usar, para qué la puedo utilizar, cómo la puedo utilizar, por supuesto, qué costes tiene. Voy a utilizar una versión gratuita, la voy a utilizar on-premise, la voy a utilizar cloud. Efectivamente, toda esa información y todo ese conocimiento es el que nosotros como ser humano tenemos que aplicar en este punto. Efectivamente. Profesor, un comentario. Ujú. Eh, la verdad es También. que el valor, digamos, el costo de la herramienta siempre está medido y compensado con con la utilidad que se le puede sacar. Por lo Ujú. tanto, es un tema totalmente relativo. Puede, cuando si ustedes lo miran desde el punto de vista desde un programador, claro, es caro, pero desde el punto de vista desde una empresa y de la utilidad y del potencial que puede sacar, es barato. Efectivamente. Y al final también esa carrera competitiva que tienen las empresas de los modelos de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa y las carreras de las propias empresas para adoptar este tipo de tecnologías y soluciones, esa competitividad es muy visible. Todos estamos acostumbrados a ver ahora la diferencia de coste que tenían, por ejemplo, los modelos LLM hace un año o hace dos, y ahora, y las capacidades que tienen, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando nosotros decimos esta herramienta es cara o es barata, lo vamos a tener siempre que equiparar o comparar con cuánto tardaría un humano en tiempo en hacer este proceso entero, que tardaría X tiempo, si lo traduces en euros o en dólares, lo que sea, sabrías más o menos lo que te costaría. Y lógicamente las empresas, cuando te facilitan este tipo de soluciones, ya te tienen que dar unos precios que a ti como partner te compense. Pero al final, como hay tantas herramientas y tantas opciones, según nuestro caso de uso, según nuestro tipo de empresa, que puede ser una pyme, una pequeña o mediana empresa o una gran empresa, según el acuerdo partner que tengamos con esa empresa, etcétera. Todo ello va a determinar un poco cuál va a ser nuestro stack tecnológico que utilicemos. Efectivamente. Aquí os estamos enseñando diferentes tipos de gráficas, simplemente pues eso, para que todos sabemos a día de hoy, y lo estamos utilizando todos aquí, pues cómo ha impactado, ¿no? En distintos casos de uso. La mayor parte de nosotros que trabajamos con este tipo de información, pues lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que más qué más hacemos? Pero, como todo, como esta parte tecnológica y de inteligencia artificial lleva la velocidad que lleva, nosotros mismos también tenemos que ponerle ese freno o ese punto como todo, ¿no? Como está basado en datos, pues de seguridad, de ética y, como decíamos, de la parte más filosófica o humana, ¿vale? Simplemente aquí para que, bueno, os pasamos lo que cuando os comparta la presentación lo vais a ver, pero bueno, simplemente todo esto arranca gracias a los proyectos Open Data que se han ido poniendo en distintas plataformas y organismos, ¿vale? Es un poco lo que os enseñamos en estas slides de aquí. Al final, todo esto
todos nosotros ya lo tenemos como muy interiorizado porque todos estamos ya trabajando con ese tipo de, de soluciones, ¿vale? Entonces, nada, simplemente para que veáis distintos parámetros, ¿no? O tipos de datos de Open Data a nivel Big Data, ¿vale? Esto está muy enfocado también al caso de uso que cada uno de nosotros queramos resolver, ¿vale? Pero bueno, si queremos, si necesitamos datos sanitarios, existe, aparte de la información que puede tener nuestra compañía, existen repositorios públicos oficiales con distintos datos o sea, que no vulneran ningún tipo de problemas de seguridad, ¿vale? Si necesitamos datos sanitarios, por ejemplo, cuando el COVID, para cualquier tipo de investigación, en Hugging Face tenemos gran cantidad de modelos LLM que podemos utilizar de forma abierta. Bueno, al final tenemos como, digamos que la globalización, ¿vale? Pues nos ha permitido un poco pues, que tengamos datos e información de distintos ámbitos o patas tecnológicas. Pero en los últimos años, una de las partes más importantes que está cogiendo mucho más peso, que bueno, lo ha cogido ya con toda la parte cloud, es toda la parte de ciberseguridad y seguridad en las compañías, ¿vale? Simplemente os estamos enseñando cómo han aparecido eh, soluciones al alcance de casi todas las empresas, ¿vale? En cuanto a optimización de procesos. Pero claro, muchas veces, lo que decíamos, ¿no? Esa velocidad a la que aparecen las herramientas y que no están, a lo mejor, ya hay políticas y leyes que regulan toda la parte de inteligencia artificial, pero no hace tanto tiempo que ese tipo de leyes aparecen, ¿no? Y siempre hay como alguna especie de, no voy a decir vacío legal, pero sí, digamos que la capa superior a la que aplica esa ley es como bastante genérica y luego, pues bueno, cuando quieres llegar a cosas en concreto en detalle, pues a lo mejor ahí hay una especie de, pues eso sí, vacío legal o ese caso en concreto no está tan claro recogido en la ley, entonces hay que modificarla, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con la regulación? Bueno, hay como, digamos, como tres pilares importantes, ¿vale? Por un lado está toda la parte de ley de protección de datos, ¿vale? De GDPR. Por otra parte está la AI Act, ¿vale? Que es la ley, más a nivel de los riesgos de la inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues existen otras leyes, ¿vale? Que como puede ser la OECD de los principios de inteligencia artificial, que es la siguiente en línea, o la de Estados Unidos, ¿vale? Existen distintas normas o marcos regulatorios que nos ayudan un poco a proteger o a aplicar esta inteligencia artificial de forma ética, ¿vale? Pero digamos que por extensión y por velocidad, la más globalizada o la que más se está utilizando es la de ley de protección de datos que apareció, pues bueno, hace unos años, nos recordaréis que recibíamos un montón de correos electrónicos de todas aquellas páginas en las que en algún momento nos habíamos registrado por el motivo que sea, que como iba a salir la nueva ley de protección de datos, que teníamos que autorizar que pudiesen enviarnos ese comunicado. Y recordaréis que teníamos la bandeja de entrada, o por lo menos en mi caso, no recordaba muchísimos de los sitios en los que a lo mejor había puesto mi correo electrónico para recibir en algún momento puntual algún tipo de información. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de la cantidad de sitios que puede tener, por ejemplo, mi correo electrónico. ¿Vale? Entonces, como fue la que primero se instauró, pues es la que más impacto está teniendo, ¿vale? Pero ¿cuál es el verdadero problema, ¿no? de toda esta parte de GDPR, de protección de datos? Bueno, en 2016 salió como que se iba a implantar la norma de aplicar esa protección de datos de forma mucho más exhaustiva y a partir del 25 de mayo ya era de uso obligatorio, ¿vale? Dependiendo del sitio en concreto, la protección de datos aplica de una forma u otra, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta ley de protección de datos? Bueno, pues a nivel
a nivel social, a nivel particular de cada uno de nosotros, nos da la seguridad, ¿vale? De poder decir, quiero que elimines esta información mía de tus registros. Y nosotros como empresa tenemos que eliminar esa información, ¿vale? Ha habido casos en los que alguien ha pedido borrar sus datos, sus registros de una determinada empresa, que esto no se haya hecho, haya aparecido algún comunicado y tú como usuario puedas tomar acciones legales contra, por ejemplo, esa compañía, ¿vale? O todos estamos acostumbrados a ver constantemente que salen noticias, se han filtrado de tal empresa no sé cuántos miles de datos de sus usuarios, o te llega un correo y te dice, puede que tus datos hayan sido vulnerados y hayan sido filtrados en un ciberataque. Bueno, al final, ahora la forma de comercializar la información, sobre todo tu información, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, etcétera, está teniendo mucho peso porque hay muchas compañías que pagan por conseguir esa información, nuestros números de teléfono, nuestros contactos, nuestros correos electrónicos, etcétera, ¿vale? Sobre todo a nivel más comercial. Entonces, con esta nueva protección de datos, lo que sí que nos ayuda o nos protege o nos ampara es ese derecho al olvido, ¿vale? Que nosotros podemos pedirles que todos nuestros datos personales en cualquier compañía sean eliminados, ¿vale? También otra parte es la portabilidad, ¿vale? Que esto lo que nos ayuda o lo que nos permite es que cuando nosotros hayamos facilitado nuestros datos por un motivo particular, para un tratamiento, para un caso en concreto que tengamos que hacer, podemos solicitar, digamos, como a esa sección, a esa compañía, que esos datos nos los devuelvan, los puedan borrar o no, e incluso los trasladen a otro lugar. Es como una especie de portabilidad, como cuando hacemos la portabilidad de cambio de compañías telefónicas, pues un poco similar, pero de información, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás en tu compañía de la luz o de a gas o agua, lo que sea, y quieres cambiarte a otra, antes se te guardaban, o sea, te llamaban de las otras compañías también, te guardaban los datos de literatura que puedes pedir esa portabilidad de información o puedes incluso que te elimine completamente el registro de esa base de datos del sitio donde ya no quieres estar. ¿Vale? Luego nos piden consentimiento para todo. Si os dais cuenta, cada vez que nos piden datos e información, tenemos que, cuando nos compramos un vuelo, lo que sea, tenemos que o sea, tenemos que chequear, ¿no? Un clic que te dice, oye, estoy dando mi consentimiento para que se puedan utilizar estos datos, pues para enviarme comunicados o no, para enviarme el correo con las entradas o los billetes de avión o lo que sea. Y tiene que venir muy bien explicado para qué quieren esa información, cómo la van a utilizar y que no haya cabida a un uso fraudulento de esa información o a un uso de esa información para otro mérito o para otro objetivo que no sea el original, ¿vale? O sea, tú cuando facilitas los datos no pueden utilizar tus datos para hacer ningún tipo de análisis extra que no esté informado en ese consentimiento que tú estás firmando, ¿vale? Entonces, como veis, aunque parece em, como algo muy muy obvio, esto antes eh, no estaba tan regulado, ¿vale? También ocurría en ocasiones que, de ahí también a que haya tenido que haber bastantes avisos, también ocurría que muchas veces nuestros datos eran utilizados en todos estos. Claro, al final tenemos que tener en cuenta que todos los modelos de inteligencia artificial necesitan datos para poder entrenarse. Y esos datos los tienes que conseguir de algún sitio. Entonces, si tú no regulas bien cómo tus datos van a estar utilizándose, ¿vale? Lo que nos ocurre al final es que puede que información nuestra esté disponible pues, en plataformas y sitios donde no debería estar. A todos nosotros nos da igual si pensamos, por ejemplo, en nuestro correo electrónico personal, por poner un ejemplo, uno de Hotmail o uno de Gmail. Al final, pues te llega spam o lo puedes enviar a la basura, a la papelera de reciclaje o lo que sea. Pero ahora pensemos en la era en la que estamos, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las imágenes? Puede haber
nuestros hijos o hijas, nuestros niños, los que los tengan o lo que sea, pueden estar eh, viendo o sea, teniendo sus caras en lugares en los que no deberían estar, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tú a lo mejor una imagen que subes a tu red social, si tú no has firmado ese consentimiento de que pueden utilizar esa imagen, a lo mejor esa red social o quien sea está utilizando esas imágenes para un entrenamiento particular. Entonces, algo que nosotros ahora mismo vemos como todos estamos acostumbrados a subir a lo mejor una foto a una red social. No sabemos esto dentro de 20 años, cuando nuestro hijo o nuestra hija, si ahora tuviese dos, tenga 22, no sabes dónde va a lo mejor estar viendo, apareciendo esa foto, porque no sabemos, a la velocidad que va esto tampoco sabemos hacia dónde va a llegar esto, ¿no? Entonces, hay que dejar, otra de las patas que también se protege con esta ley es que no haya cabida eso, a un uso que no sea exactamente el que se necesita. Si tú tienes una red social que es una forma de comunicación y de subir una imagen y que otra persona pueda opinar, de ahí a entrenar un modelo de caras para luego generar nuevas caras, no se puede hacer. A no ser que sí que venga explícitamente escrito así en ese consentimiento. ¿Qué ocurre? Que como es un documento en el que vienen un montón de páginas, pues muchas veces se da ese check y en verdad no se está llegando tampoco a ese nivel de detalle, ¿vale? Pero bueno, que lo tengamos en cuenta que gracias a este tipo de leyes que protegen así, pues hemos conseguido evitar que mucha información esté en distintos sitios e incluso antes se capturaba información nuestra y, por ejemplo, a lo mejor no se nos indicaba. Ahora, cada vez que esto ocurre, tienen que avisarte, ¿vale? Diego, una Ujú. consulta a ver si entiendo algo. Ese RGPD aplica es solo en Unión Europea, pero también es lo que lo utilizan también, pues, ¿cómo haríamos acá los colombianos? Los colombianos acá tenemos una ley y tenemos un decreto que regula la ley, que si no estoy mal aquí consultando, es la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 que regula la ley. Pero entonces, si en Colombia se hace alguna herramienta, debe aplicarse que la ley europea. Claro, depende, efectivamente, muy buena pregunta. Depende, claro, por eso decíamos que los marcos normativos eh, tienen que aplicarse los propios de la zona. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que voy a comercializar o voy a hacer algún tipo de trabajo en Colombia y solo lo voy a hacer en Colombia, yo tengo que regirme bajo vuestra normativa. Pero con esta globalización, ¿vale? Con esta geopolítica o geoeconomía, ¿vale? Que es una economía como mucho más global, que a lo mejor yo soy una empresa que tengo clientes en Colombia, tengo clientes en Europa, tengo clientes en China, ¿vale? Pues yo tengo que buscar esos marcos regulatorios y tengo que cumplirlos todos. ¿Qué ocurre? Con toda esta parte de la globalización y los proveedores cloud, ¿vale? Muchos de ellos ya cubren, al menos, con un compliance, digamos, como, eh, sí, estándar, o sea, correcto, para que tú puedas, pues eso, tener como clientes en distintos sitios bajo las políticas que se regulan en cada uno de esos países. Eso es. La diferencia es un poco esa, es dónde vas a estar tú. O sea, tú puedes estar en Colombia, pero si tus clientes es Colombia, si los clientes de tu empresa van a ser Colombia, tú tienes que regirte con los marcos regulatorios de Colombia. Eso es. Luego, más o menos, al final, digamos como que todas ellas tienen más o menos las mismas, o sea, son como muy parecidas, pero sí que es cierto que muchas veces, dependiendo de cómo sea tu caso, puede que a lo mejor te interese eh, tener como tu sede de datos en un país o en otro. Por eso en las tecnologías cloud, como por ejemplo puede ser Azure, tú tienes distintas regiones, bueno, Google también la tiene y Amazon también, tú tienes distintas regiones y los datos de Colombia están a lo mejor en unas bases de datos que están desplegadas en Colombia. Pero si yo luego voy a Estados Unidos y tengo clientes de Estados Unidos, tengo que tener en la región de Estados Unidos esa misma base de datos replicada exacta, pero con los datos de Estados Unidos, porque ahí se aplica otro tipo de marco regulatorio. Eso es.
Vale, al final, ya no solamente es, no sé si las empresas en las que trabajáis o las instituciones en las que estáis son internacionales o no, pero sí que veréis que muchas veces tendríais un mismo departamento, como puede ser a lo mejor el departamento de recursos humanos o el departamento legal, aunque son transversales a toda la compañía, tienen quizá como distintas sedes. Una suele ser la central, que es la que un poco coordina todo, pero luego en cada uno de los países suele haber una, una sede o un equipo, ¿vale? Porque al final, cuando tú haces tus políticas de ley de protección de datos, tus políticas legales, etcétera, tienes que aplicar las locales, ¿no? Las que más te van a impactar a ti. O las locales más bien de tu cartera de clientes. Eso es. Aquí nada, en este link de aquí tenéis el compliance que en este caso es para la Unión Europea, ¿vale? Pero bueno, al final estos son todos más o menos similares y esto todo ya está incorporado en cualquier proveedor cloud que utilicéis. ¿Qué ocurre? Que puede ser que vuestro tipo de trabajo, por lo que sea, no podáis tener información en ningún entorno cloud. Y entonces vuestro, por ejemplo, algún banco, etcétera, y lo tienen que tener todo en servidores y on-premise. Bueno, pues en ese caso, lo que decimos, digamos como que esa parte regulatoria y ética de la información tiene que ser la que impacta o la que se tiene en esa zona donde tú tienes la cartera de clientes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces entonces lo que decimos es, "Jo, vale, toda esta parte de inteligencia artificial necesitamos eh, que esté apoyada en datos. ¿Cómo podemos trabajar con esos datos? Bueno, por eso existe o por eso al dato se le ha dado esa fragmentación o ese valor, ¿no? Lo que se conoce como tokens. Porque al final, si tú estás hablando de dinero, tú un billete lo puedes transformar en monedas y las monedas en monedas más pequeñas y las monedas más pequeñas en monedas más pequeñas. Pero ¿qué ocurre con las palabras? ¿Qué ocurre con los datos? Bueno, pues por eso aparece esa métrica de datos de tokens, ¿vale? Y la forma de poder trabajar con esos datos, como lo vimos en las otras clases, al final es anonimizando, ¿vale? O sea, nosotros tenemos que, cuando nosotros estamos trabajando con los datos, nosotros mismos en nuestras compañías no tenemos acceso a toda la información según nuestros privilegios, nuestros permisos, nuestros roles y usuarios, podremos acceder a una información u otra, dependiendo de lo que tengamos que hacer con ella, ¿vale? Entonces, para ello existen distintos procesos de anonimización que lo que nos ayuda, pues es eso, es a que información de carácter sensible o muy sensible solamente sea accesible para ciertos tipos de personas, Pero ¿vale? aquí cuando mencionas anonimización, te refieres a cifrado. Eso es como un cifrado, exactamente. Hay distintas técnicas de anonimización, una de ellas es el cifrado, otra, por ejemplo, al final pensemos que todo esto estamos hablándolo desde el punto de vista de cómo podemos usar los datos para entrenar un modelo, ¿vale? Bueno, porque yo manejo, ¿por qué hago la salvedad del término anonimización contra el descifrado, que es el que se habla en los datos, y veo ahí el hashing algorítmico? Porque Ujú. cuando se refieren a anonimización es eliminar aquellas features o variables que no permitan identificar o individualizar a un sujeto, a una persona. Efectivamente, eso es justo. Sí, al final, con todo esto lo que se intenta es que ni de forma directa ni pasiva, tú con la información que tienes puedas obtener información sensible de ese individuo. Eso es. Entonces lo que tienes que hacer es cifrar. Pueden haber muchísimas casuísticas, puede ser que solamente tengas una persona que cumpla con una cierta condición y si tú ese campo que hace que sea esa cierta condición no lo tienes anonimizado, puedas sacar valores de esa persona en concreto, efectivamente. Entonces, al final es un poco esa anonimización desde ese punto de vista. En el caso, por ejemplo, en tu caso, cuando hablas de esa parte más así de cifrado, ¿lo haces también para entrenamiento de algoritmo o es simplemente a nivel de rol y usuario porque no puedan visualizar esa información? No, acá cuando yo hablo de anonimización es porque manejamos datos de encuestas que se hacen
directamente a los hogares. Entonces, anonimización es eliminar las variables que, por ejemplo, dirección, cédula, el municipio Ujú. donde vive, eh, ese tipo de variables, ya son más o menos como unas 7 variables que harían que la persona, como eso se publica en el portal de datos abiertos, Ujú. cualquier persona podría identificar dónde vive fulano de tal. Efectivamente, justo. Vale, pues ahí en esa parte de cifrado sería un poco también la parte esta de anonimización. Al final, luego yo tengo, imagínate, tú en tu organización publicas esa información en datos abiertos y yo soy un consumidor de esa información que tú estás publicando ahí. Si yo soy capaz como consumidor exactamente, de localizar u obtener información de alguien en concreto, pues como lo que comentas, ¿no? La dirección, etcétera. eh, o sea, en vuestro caso, vosotros tendríais que cubriros, pues eso, con ese cifrado, con esa anonimización. Pero si yo tuviese que consumir esa información y tú me la estás facilitando, yo tendría que firmar en ese acuerdo eh, o con esa ley de protección de datos. Tú ya me estás diciendo que yo no puedo consumir cierta información o cómo tengo yo que consumir esa información, efectivamente. Entonces, la mejor manera para poder cubrirse las espaldas es lo que siempre decimos, ¿no? Información que no necesitemos o información de estas encuestas que a lo mejor vosotros sí que la necesitáis a lo mejor para un censo electoral o un censo poblacional o lo que sea, sí que la tenéis que tener disponible, pero a la hora de facilitarla, de publicarla, ¿vale? Hay cierta información que no sacáis. O agrupaciones. A lo mejor pues haces por agrupaciones, pero se hacen las agrupaciones a lo mejor por municipio, por algún agrupamiento, ¿no? Por alguna división administrativa. Eso es. ¿Vale? Luego tenemos lo que es esa parte de anonimización, pero como digamos, como global de nuestra compañía, ¿no? Bueno, como estrategia central de la empresa, ¿vale? Lo que es la tokenización, ¿vale? Un poco en comparación parecido a lo que comentabas, a lo que estábamos comentando justamente antes. Depende a qué nos dediquemos, vamos a tener siempre información sensible, de una manera u otra, ¿vale? Luego hay mercados o casos de uso mucho más visibles, como puede ser un banco, ¿vale? Un ejemplo muy, muy, muy común, muy conocido. Pero al final, siempre, 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 si estamos trabajando con personas, siempre vamos a tener algún dato sensible, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener esta anonimización, que es algo que ya está muy instaurado en muchas compañías, como algo global de nuestra compañía. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta parte de anonimización? ¿Vale? Bueno, pues por un lado tenemos que apoyarnos en una serie de principios, ¿vale? El principio proactivo, ¿vale? En cuanto, todo esto siempre pensando en cómo proteger, ¿no? esos datos. El principio proactivo es que vamos a dar esa seguridad o esa privacidad, ¿no? De forma proactiva, ¿vale? Tiene que ser clara, es decir, no puede haber ni cabida a ningún tipo de duda en cómo se va a utilizar y en caso de que exista algún tipo de fuga, hay que avisar, ¿vale? Luego también la parte del principio de veracidad, ¿vale? Nosotros al final, aunque trabajemos con datos globales o agrupados, ¿vale? Siempre vamos a tener el dato más granular, más desagregado. Entonces, siempre cuando vayamos a publicar cualquier tipo de información que esté anonimizada, ¿vale? Tenemos que garantizar que esa anonimización se hace tanto a nivel particular de cada uno de los registros de nuestra base de datos como a nivel global o del conjunto que vayamos a utilizar, ¿vale? Y luego el principio de privacidad objetiva, ¿vale? Nosotros sabemos que cuando tú al final haces alguna agrupación, ¿vale? O alguna anonimización o alguna transformación, al agrupar, ¿vale? Al agrupar por zonas, siempre puede haber algún tipo de residuo, ¿vale? Algún tipo de residual. Entonces, como vamos a saber que eso siempre va a existir, ese riesgo tenemos que intentar que sea el mínimo posible para tener un mayor control sobre todo ello, ¿vale? Al final, con estos tres principios, si nosotros detectamos ese pequeño riesgo, pero nosotros de forma proactiva, cada vez que haya algún problema, alguna fuga, lo comentemos con nuestros clientes y les avisemos, pues
final es una forma de también transparencia. Luego, por otro lado, tenemos también el principio de plena funcionalidad, ¿vale? Que es lo que decíamos antes cuando nosotros solicitamos cuando firmamos esa GDPR, ¿no? Si nosotros vamos a necesitar los datos para un motivo en particular, solo podemos utilizarlos para ese motivo en particular. No podemos utilizarlos para ese motivo y aprovechando que ya tengo ese dato, voy a utilizarlo para otra cosa, ¿vale? Y luego tenemos que tener un end-to-end de ese dato, desde que lo capturo, dónde lo guardo, cómo lo guardo, quién lo puede ver y cuando ya no lo necesito, eliminarlo, ¿vale? Y luego, por supuesto, a nivel particular de cada uno de nosotros, tenemos que tener control sobre toda esta información, pero aparte necesitamos también tener una formación tanto técnica como funcional de cómo se están aplicando en nuestras compañías o en nuestras instituciones toda esta parte de, de anonimización, ¿vale? Entonces, dejamos la parte de más digamos, de GDPR o de legislación y vamos a pasar a el por qué, ¿no? Vale, pues no sé si estabais al tanto de esta noticia que estáis viendo en pantalla, pero bueno, se sancionó a Meta ahora, ¿vale? Porque cedió y trató datos personales sin consentimiento en dos de sus redes, ¿vale? En WhatsApp y en Facebook, ¿vale? Esto no ha sido de forma puntual, sino que esto se ha ido haciendo desde siempre. Entonces, ¿qué ocurría? Que había compañías, como el caso Meta, que tiene mucha información nuestra. Porque a través de ese tipo de herramientas, ese tipo de plataformas, pensad, por ejemplo, ahora mismo en WhatsApp o en Instagram o en Facebook, todo lo que puedes hacer en ese tipo de plataforma. Desde subir información tuya, imágenes, texto, etcétera. Hacer compras dentro de la herramienta. Para hacer compras tienes que poner tu número de cuenta, tu número de la tarjeta, etcétera. O sea, al final, la información, toda esa información que está ahí, que esa información se guarda tú puedes hacer con esa información, puedes sacar patrones, informes, estudios, comportamientos de toda la población. O sea, muchas veces, por ejemplo, em, no sé si lo sabías, pero bueno, por ejemplo, en varios países para hacer los censos de población, por ejemplo, se hacía cruzando datos de redes sociales, por ejemplo. Eras capaz, como tú en tu red social, pones tu nombre, pones tu edad, puedes mentir o no mentir, pero al final ese error, ese residual que comentábamos antes, es tan mínimo que si tú, por ejemplo, a lo mejor hacer un despliegue para hacer un censo poblacional, por ejemplo, de tu país, es muy, muy, muy costoso. Y toda esta información, Facebook ya la tiene directamente porque nosotros mismos, cada uno de nosotros, se la hemos dado. Entonces, ¿por qué se necesita toda esta legislación? Pues porque hubo, en ocasiones, se vendía la información nuestra o según nuestros comportamientos se nos informaba de una manera u otra. Al final nos obligaban o nos hacían que tuviesen sesgos en nuestras informaciones, en nuestras noticias, en nuestro día a día, ¿no? Y al final eso implica que puede haber comportamientos humanos que cambien. ¿Vale? O digamos como que pueden influir en decisiones que nosotros hagamos. Y eso ya no vamos a decir a nivel particular, pero a nivel pues de unas elecciones de un país, por ejemplo, pues tiene mucho impacto. ¿Vale? Entonces, por eso es el tema. Adelante. Existe el rumor de que gracias a eso fue que ganó la presidencia Donald Trump. El rumor está en el aire. Ujú. Y creo que esa cifra, esa sanción, eso fue para Facebook, para Meta, fue como quitarle un bigote a un gato. 300.000 euros no es nada, ¿no? Efectivamente, esa era mi segunda pregunta. ¿Creéis que con esta sanción, que son Se tres, ríen en la cara. es que les compensa porque a lo mejor la siguiente información la venden por el doble? Entonces, por eso esa legislación es importante. Al final, muchas veces este tipo de compañías prefieren que se les sancione así, porque al final es un poco como su nicho de mercado. Ya saben, ya tienen incluso seguro, ¿no? Dentro de su departamento bueno, esto es lo que vamos a tener que pagar este año por la sanción que nos va a poner tal país por tener ahí, efectivamente. Y es verdad que, si os dais cuenta,
lo veis por las calles, cuando son los procesos electorales y demás, publicidad por barrios según la tendencia que tiene ese barrio. En las aplicaciones de móvil te salen ciertas noticias según un poco también el momento en el que estés. Si estás en una casa compartiendo el wifi con otra persona, es muy probable que la publicidad que le salga a esa otra persona o un vídeo que le salga a esa otra persona te salga a ti también. O sea, al final, ese tipo de comportamientos que tienen estas aplicaciones impactan directamente en en nuestros comportamientos y en nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, al final, es muy importante porque también a esto le sumamos que a medida que vamos teniendo más años, somos quizá en ese aspecto menos vulnerables, pero cada vez se está dando mucho más acceso a este tipo de herramientas a gente cada vez más joven. Ahora es verdad que están apareciendo leyes en las que están prohibiendo el uso de las redes sociales, por ejemplo, para personas menores de 16 años, por ejemplo, ¿no? O sea, todo este tipo de leyes que están saliendo así están saliendo un poco porque se está viendo eh, a X años vista qué es lo que está ocurriendo. Pero claro, pensad toda la gente hasta este año que está saliendo el tema este por ejemplo, el prohibir las redes sociales a gente de 16 años, menos de 16 años, que llega ahora, en 2026, ¿cuánta gente no habrá tenido ya acceso mucho antes de tener 16 años a ese tipo de herramientas? Porque antes, o sea, y esto llega ahora un poco porque va a la velocidad que llega, ¿no? Pero ¿por qué ahora y antes no? Incluso hay gente que para poder tener, o sea, porque al final eso es un selector de fechas, pues en vez de poner el año que tienes, pues pones otro, o sea, se crean cuentas con otros tipos de años, ¿no? Entonces, bueno, al final, como suelo decir, como que hace la ley, hace un poco la trampa, pero al final siempre necesitamos como legislar todo esto para protegernos. Pero es verdad que las acciones que Pues, muchas veces... pero ahí hay quedaría una duda. ¿Cómo Ujú. se controlaría esa, esa inscripción a esas redes sociales que se la podemos hacer a una persona que dice que no, se es para mayores de 16 años? Si cualquier persona entra, se registra y pone una fecha que le da 16 años. O sea, ahí hay que buscar otra forma de regular ese tipo de inscripciones a las redes sociales. Efectivamente, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que ahí ya la aplicación, vamos a poner el ejemplo de WhatsApp, hay WhatsApp o Facebook da igual, ya no es el culpable de que esté utilizando esos datos tuyos. Al final, me puedo imaginar que este tipo de aplicaciones, tú vas a subir fotos tuyas. Si tú tienes 13 años, eh, no sé, puedes hacer cruces de distintos tipos de información y al final puedes también segregar o sacar un poco ciertos patrones. Por ejemplo, hay aplicaciones de IA que más o menos por tu foto pueden más o menos asignarte una edad. Algunas veces será muy dispar, pero en muchas otras o la mayoría sí que puede acertarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final, pero es verdad que ahí ya la parte legal ya no la está incumpliendo ni la red social en este caso, sino cualquiera de nosotros que nos estamos registrando con una fecha eh, que no es la nuestra para poder tener acceso a esa información, ¿no? Pero al final ahí ya como que se protege ya la empresa. Pero es verdad, ¿no? Debería ser, claro, tampoco puedes prohibir como tal, pues eso, que la gente se descargue tal aplicación. O sea, al final es un poco, cuando se trata de legislar en este aspecto, es un poco eso, buscar esa balanza entre qué puede ser lo mejor para la sociedad, pero claro, también luego pues la sociedad tiene también que formarse en esto, entender el por qué se está haciendo esto y aplicarlo en su día a día. Eso es. Espera que teníamos un mensaje en el chat. Vale, sí, ha compartido, pero un momentito. Y el escándalo, porque yo me Cha. pregunto, ¿cuándo salió la IA que maneja Meta? Ujú. ¿Antes o después del escándalo? Nosotros estamos alimentando de la IA con todo lo que hablamos ahí, todo cuántos usuarios tiene. Efectivamente, claro. Piensa que la IA de Meta que estamos conociendo nosotros ahora te la están poniendo al uso tuyo, pero cuánta información y cuántos análisis no habrán hecho ahora Meta previo a todo esto de un montón de información que tenía para antes justo, por lo que dices tú, antes justo de que te apareciese en tu WhatsApp o en tu red social el icono de Meta, ¿no? Ellos esa información ya la tenían antes
y todos estos procesos de inteligencia artificial, etcétera, ya lo tenían de antes y ya lo estaban usando justamente antes, efectivamente. Bueno, usted no se da cuenta que cada vez que usted verifica algo en Facebook o sale una publicidad y usted la mira y cuando quiere ver en Google, también hay una similitud entre ellos dos, que lo que usted miró allá o lo que miraste en Google te aparece después la publicidad en Facebook. O sea, ahí también sería la violación de la identidad de las personas, de los gustos que tienen porque están haciendo una comparativa. Lo comparas allá y te aparece en Google. Lo miras en Google y te aparece en Facebook. Y son entidades totalmente diferentes. Y Efectivamente. Porque no es el la mismo vaina es que dueño. lo que pasa es que también tenemos activados casi todos los sensores del teléfono. O sea, pues nos están escuchando. Si usted entra a su cuenta de Google, tiene que desactivar que se esté alimentando del audio suyo. Desactive el audio para que vea que ya no le va a aparecer más tanta publicidad, porque ellos están escuchando las conversaciones, lo que queremos, lo que compramos. No, no, no. No, no, no es tan así. Yo trabajo en una empresa de publicidad y hay servicios, uno que se llama Lightroom, que ellos generan un identificador por persona y ese identificador se comparte entre diferentes comercios. Entonces, si uno hizo una compra en, no sé, en Nike, eso queda registrado en esos servicios y después cualquier plataforma que esté integrado con esa empresa le puede hacer a uno una clasificación y mostrarle publicidad de lo que uno ya vio, lo que uno ya compró. Pero para eso ya hay regulaciones que, si uno, por ejemplo, usa un iPhone, el iPhone le pide a uno si uno quiere compartir esos datos o no. Pero eso no es como tan solo de la red social, sino hay muchos servicios que se encargan de hacer esa clasificación de Buenas. usuarios. ¿Más, Pueden usar profe? tu IP, pueden usar el No, username señor. para eso. O sea, no es Ya está por solo ahí, profe, ya está un por llegar. micrófono o algo así. Ok. No, Ujú. y sabe cuándo inició, pienso yo, que cuándo inició todo esto? Cuando empezamos a comprar en los almacenes de grande superficie y ellos sacaron la promoción de que acumula puntos. Nosotros ahí dábamos la cédula, cada vez que sonaba el pitico, pip, pip, ya ellos sabían qué compramos, con qué jabón nos bañamos, cuál es la crema dental que usamos. Con eso Ujú. alimentaron los modelos. Pues es lo que yo opino. Las tarjetas de fidelización, efectivamente. Cuando tú era la única forma, o sea, o era una de las formas muy buenas de tenernos identificado con un número, ¿vale? Somos el número 45 y el número 45 no necesitan saber cómo nos llamamos, pero si lo que quieres saber es si tú al mes te gastas tantos euros en tal cosa o tantos euros en tal otra, pues también les ayudan ellos a ver a qué ofertas hacen. También, o sea, exactamente, al final es la fidelización cuando aparecían las tarjetas. Efectivamente, que teníamos todos tarjetas de todo. O sea, te daban una tarjeta, ibas a cualquier tienda y era una tarjeta, ¿no? Pues efectivamente, esa fidelización capturaban esa información y con esa información pues hacían comportamientos de patrones. Oye, pues tantas personas entre tal edad y tal edad con tal sexo tienen tanta probabilidad de consumir esta otra tal. Pues vamos a ponerle y vienen a tal hora a comprar. Pues al final somos todos patrones y tenemos patrones que se comportan de forma bastante similar entre distintas personas. Entonces, en ese sentido, parecemos que somos como muy individuales, ¿no? Que cada uno somos, pero al final, a nivel de clusterización, a nivel de grupo, eh, somos como una comunidad muy dispersa, pero una comunidad entre ellos. Entonces, efectivamente, puede ser uno de los principios en los que se está utilizando esa información. Las encuestas que se hacían. Ahora, por ejemplo, estamos viendo cualquier tipo de publicidad o cualquier vídeo en YouTube o lo que sea, y te preguntan ya encuestas. ¿Qué tecnología utilizas tal? Puedes saltar la encuesta, pero bueno, hay gente pues, que a lo mejor las contesta. Al final la cosa es conseguir como esa información. Entonces, efectivamente sí. Y al final también eso, las cookies que tenemos siempre elegidas, el tiempo que estamos en determinados sitios o por donde estamos pasando el ratón o donde hacemos más clic o todo eso lo tienen todo ese posicionamiento SEO y toda esa accesibilidad y demás, todo eso lo tienen controlado, guardado y registrado y con eso al final nos van dando pues información que lo puedes entender como te estamos dando información personalizada para ti, que en cierto modo sí, pero dependiendo en qué ocasiones y con qué información, a lo mejor estás haciendo que mi forma de pensar cambie
y me estás influenciando de alguna manera en alguna compra, en algún proceso de otro estilo. Entonces, bueno, en ese sentido, tiene que haber leyes que nos protejan un poco ahí, efectivamente. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe, la charla muy amena con todos. Perfecto, muy bien. Pues nada, pues lo dejamos aquí. El próximo día continuamos con este tema y terminamos también el tema 12, ¿vale? Espero que tengáis muy buena mañana y muy buena tarde y muchas gracias por este tiempo. Gracias, profe, Ok, igualmente. profe, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde.